¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, gracias por venir y acercaros a pesar de la competencia que tenemos abajo con las plataformas grandes hablando de podcast y todo el mundo súper interesado y con la hora que tenemos, que media hora es la gala de entrega de premios y supongo que todos queremos ir. Nos conocemos casi todos, pero por si alguien no nos conoce, lo primero, como veis, no somos Almudena Ariza No, o efecto de FX está Pena. claro que no. Él es Alberto Espinosa, diseñador de sonido de este podcast, de Vivir y Morir en Gaza. Yo soy Fran Izuzquiza, que he hecho el guión, juntos somos Yes We Cast, y queríamos saber antes de nada, y tiene que ver con la duración del evento que tenemos, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado o visto alguno de los 4 episodios que hemos publicado ya del podcast? Vale, Hostia. muchos, joder. Ahora ya para... ¿Cuántos no? No, quiero que... No, a ver, lo digo porque como tenemos solo media hora, tenemos cosas que contar, pero a lo mejor si queréis preguntar cualquier cosa, lo podemos hacer desde el minuto 1 si queréis, ¿vale? No os cortéis, levantad la mano, preguntad y así podemos hacerlo. Para los que no conocéis el podcast, si queremos presentaros el tráiler de Vivir y Morir en Gaza. Vais a escuchar a Kusi. Es palestino y tiene 14 años. Kusi canta una sura del Corán. Está en una sala de espera del hospital indonesio de Jabalia, en Gaza. Un bombardeo israelí ha matado a sus padres, también a su hermano mayor, Mohammed, de 17 años. Y en el mismo ataque, su hermano Ahmed, su gemelo, ha perdido las 2 piernas. Kusi vive ahora en el hospital, el único lugar seguro que conoce, y allí canta todos los días en los pasillos y salas de espera pidiéndole a Alá: «Oh, Señor mío, no me dejes solo». Vivir y Morir en Gaza, un podcast de Almudena Ariza y Yes We Cast para RTV Play. Vivir y Morir en Gaza es el diario sonoro de un doctor español, valenciano, anestesista, se llama Raúl Incertis y ha estado 4 meses como voluntario en Gaza en mitad de los bombardeos en diferentes ciudades, en Jabalia al norte y en Han Yunis en el sur, donde ahora mismo, aparte de Ciudad de Gaza, se está centrando buena parte de la actualidad de todo lo que está ocurriendo con los bombardeos de Israel. Durante 3 meses más o menos, desde el mes de mayo hasta julio, fuimos recibiendo todos los días notas de audio, fotos y vídeos de Raúl desde un lugar donde no tenemos material informativo de primera mano en Occidente porque está prohibido por parte de Israel que los periodistas internacionales entren en la franja. Y como no está Almudena, sí que quería traer el testimonio que ella grabó sobre cómo conoció la historia de Raúl y cómo nace la historia de este podcast. Todo empezó con un mensaje privado que recibí en Instagram. Me hablaban de un voluntario español que acababa de entrar en Gaza, se llamaba Raúl. Me dieron su teléfono y le contacté. Estaba en un hospital, en urgencias, en medio del horror. Le pedí unos vídeos para el telediario y cuando los vi entendí que tenía algo único, la mirada de alguien que lo vivía desde dentro, rodeado de heridos, de bombardeos y muerte. A partir de ahí, Raúl empezó a enviarme cada día fotos, audios y vídeos. Durante 4 meses recibí más de 1000 archivos, un diario brutal de la masacre en Gaza con el que hemos construido este videopodcast. Raúl ha atendido a cientos de heridos y ha visto morir a muchos de ellos, niños quemados, amputados, familias enteras destrozadas. Muchas veces me hablaba desde el quirófano con las bombas cayendo a su alrededor. Pero Raúl no solo muestra la tragedia en sus grabaciones, también aparecen los destellos de vida, niños volando cometas hechas con bolsas de plástico, risas en medio de una conversación sobre fútbol, jóvenes que cantan, destellos de vida y también de humanidad, la de quienes como Raúl son capaces de jugarse la vida por salvar las de los demás. Todo esto es vivir y morir en Gaza. Ha sido un proyecto muy duro, muy intenso, lo está siendo, porque todavía estamos terminando la producción y ha conllevado una serie de retos complicados de los que os queremos hablar. A partir de este momento, si queréis hacer preguntas, levantad la mano y sin ningún problema, ¿vale? Retos que tienen que ver con
varios. Yo creo que el primero que voy a destacar es el personal. Hemos conocido a Raúl Incertis, como decimos, es su segunda vez en Gaza. En el episodio 1, si lo habéis escuchado, cuenta cómo le pilló el estallido del conflicto el 7 de octubre de 2023. Él estaba allí en Gaza y sufrió los bombardeos en primera persona. Y para nosotros conocer a Raúl ha sido una experiencia que cambia la vida. Ya no solo conocerle a él, yo le describiría como un ángel en la tierra. La luz hecha a persona, no sé cómo explicaros. Es la bondad absoluta. Es muy, muy, muy buen tío. De hecho, hicimos un preestreno aquí hace una semana. Publicamos, vimos los 3 primeros episodios. Y Raúl estaba allí donde estás tú, al fondo, sentado. Él no había visto el podcast. Estuvo durante los 2 primeros porque luego se tenía que ir y nadie sabía que estaba aquí porque él no quería tener ningún protagonismo. Él estuvo calladito, sentadito y viéndolo. Al día siguiente, el pasado jueves, hicimos el estreno oficial con RTV Play en el Palacio de la Prensa. Vinieron 500 personas y los 2 días fueron muy, 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 muy intensos porque especialmente el episodio 3, y lo digo por si lo vais a ver, es muy duro. Escuchadlo, perdón. Ahora hablamos de eso, ¿no? Pero es un tema. Ha habido varios retos, como ha sido contar la historia de Raúl y ser justos y fidedignos a la historia de Raúl y que él se sintiera identificado con el relato. Según lo va escuchando, que lo está haciendo ahora, ayer salió el episodio 4, lo escuchó ayer, nos va dando sus impresiones y es una responsabilidad personal muy grande. Algunos retos que son, bueno, el primero, manejar los más de 1000 archivos de audio, de imagen y de vídeo que Raúl nos ha mandado desde allí. En esos 1000 archivos está lo peor de la naturaleza humana que os podáis imaginar. Y los ha visto Espi, los he visto yo, los ha visto Rubén Galgo, que es quien ha hecho la imagen del podcast, los ha visto Bárbara Hernández. Mario Herrero, que es el editor de vídeo. Y claro, pues hemos llorado todos en este proceso, pues os podéis imaginar. No voy a entrar en detalles sobre lo que hemos visto, pero esto nos va a traer cola también para cosas que voy a comentar después, ¿vale? El primer reto de Almudena es el de la investigación. ¿Cómo contamos lo que está pasando en Gaza si no podemos entrar allí? Almudena yo creo que ha hecho un trabajo brillantísimo de dirección periodística, porque le iba diciendo a Raúl, oye, háblame de esto. Vale, para hablarme de esto quiero que entrevistes a alguien. ¿Conoces a alguien que nos pueda hablar? Sí, pues puedo hablar con el informático, no sé quién que hable inglés. Pues venga, pregúntale esto, esto, esto y esto. Oye, grábame vídeos. Entonces Raúl grababa vídeos como cualquiera de nosotros, ¿no? Pues no, grábame vídeos con la cámara parada, hazme un traveling. Ese ha sido el trabajo de Almudena en este proceso, ¿no? De dirección de periodismo, si lo podemos llamar así. Y Raúl, curiosamente, además de médico, es un apasionado del periodismo y de la aventura. Él ha querido ser corresponsal de guerra. El segundo reto, que es el que me tocaba a mí después, es el de cómo hacer un guión que cuente fidedignamente, como digo, la historia de Raúl y todo lo que tenemos entre manos, entre lo cual, qué metemos, qué no metemos, qué es importante, qué no, hasta dónde llegamos, cómo somos de crudos. Los 3 primeros episodios, un debate que tuvimos fue, ¿somos duros en los 3 episodios por igual o lo vamos... Yo siempre pongo la analogía de cuando el marisco en el agua caliente, ¿no? Que no se entera. O lo vamos calentando. Decidimos esto segundo. Primer episodio, luego el segundo va siendo más duro, el tercero es más duro que los anteriores. Muchos debates sobre guión. Y luego en diseño sonoro, y esto lo contarás tú mejor que yo, cómo conseguir un sonido que sea realista y fiel sin copar más protagonismo del debido. Claro, sí, o sea, mi idea no era cebarme en esto porque ya el contenido es tan duro que realmente el diseño sonoro lo puedes quitar de en medio. Lo que sí que quería es que fuera muy real. O sea, casi todo lo que suena ahí es real, es sonido real, grabados por Raúl, sacados de vídeo. O sea, yo he hecho un trabajo de escucha y de visionado de vídeos muy duro porque necesitaba recursos, entonces quería que todo fuera real. Explosiones reales sacadas de sus vídeos. Ha sido un trabajo bastante jodido. Sí, hay sonidos que se nos quedan en el alma. Episodio 3, por ejemplo, hay un grito, por aquí piden la palabra, de Mahmoud, que yo no he oído gritar así a nadie en Es mi el vida. dolor. O sea, si tuviera que enseñar sonoramente lo que es el dolor, es el grito de ese padre. Sí. O sea, no sé cómo explicároslo. O sea, es un grito tan desgarrador, un alarido de dolor tan grande que... no sé. Después de lo que habéis dicho, no sé si lo que voy a preguntar es demasiado frívolo, pero tú eres técnico de sonido y a mí me encanta el diseño sonoro. Muchos de esos audios entiendo que te llegaron con una calidad mala, ¿no? Pero entiendo que habéis tenido que descartar algunos, pero otros, incluso aunque no tuvieran buena calidad, habéis decidido meterlos por el valor que tenían documental, ¿no? Es que en este caso la calidad era... Bueno, o sea, yo soy un nazi del sonido, realmente. O sea, yo no soporto una locución que está mal grabada, algo que suena mal, pero es que el contenido es tan potente, tan único, es un momento histórico tan jodido que le dije a Fran, es que da igual. O sea, da igual. Mientras se entienda,
me da lo mismo. Es Raúl grabando desde Gaza con un teléfono móvil como puede. Eso O te iba sea, a ¿qué le vas a decir, decir a que este señor? Pues esto es lo que hay. no nos podemos Yo poner intent- yo- exquisitos. Claro, yo lo que he intentado es que sí todo esté bastante compensado, aclarar todo lo que no estaba muy claro y no se entendía. Ese es el trabajo que he hecho un poco y de igualar las formas de los cortes, porque claro, está grabado en situaciones chunguísimas. O sea, es que la mitad del tiempo hay un dron que es real, de los drones israelíes sonando por detrás, son reales, las notas de voz de Raúl son así. Disparos de tanques, ametralladoras a 5 metros, o sea, es que es así, el sonido de esto es así. Sí, sí. Sí, yo quería darte feedback, Espi, porque lo del dron del primer capítulo, o sea, yo pensaba que igual era un sonido así ficcionado, si era real. Y luego el violín, o sea, a mí me ha tatuado el alma. O sea, que también hay como un diseño sonoro ahí como, esto acabe ya. A ver, el diseño sonoro... No, aquí cuando hicimos el preestreno hubo gente que decía, me quería ir, me he sentido encerrado, pero, hostia, me ha marcado para bien. Pero es brutal porque termina ahí como un violín ahí. Sí. Es muy opresivo. O sea, yo realmente, cuando he visto las imágenes que hemos visto o sea, yo me tengo que empapar mucho de las historias. He estudiado bastante la historia de Israel, del conflicto, tal. Y es que esto es la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. O sea, es que los paralelismos son increíbles. ¿Qué he aplicado? Esto suena a la lista de Schindler la mitad de las veces. O al pianista, o al niño del pijama de rayas. O sea, suena a eso porque es que es lo que está pasando. Es que les están haciendo exactamente lo mismo que les han hecho. Fijaos que estamos hablando del poder de... Ay, pero ibas a decir algo, Iñaki. No, y luego era el tema del guión, ¿cuál era el debate? Porque claro, yo creo que trabajar también con Almudena, ¿no? Y poder darle a ella y el testimonio tan potente, más la realidad que supera, ¿no? El sentido común y todo. Yo no sé ahí el debate del guión qué sería, ¿no? A ver, el debate es el que decía antes. Si entramos a saco desde el principio y lo contamos todo duro desde el principio o si lo vamos haciendo más duro según avanzamos y decidimos esta segunda opción. ¿Por qué? Todos vemos imágenes en el telediario todos los días de lo que está pasando, llegamos a insensibilizarnos. Eso por un lado, si entramos muy duro, igual es más de lo mismo. Y por otra parte puede generar rechazo. Si yo empiezo muy duro con el primer episodio, puede que escuches 10 minutos y digas, no puedo más. Entonces, en el fondo tenemos el vehículo de la historia personal de Raúl, quién es Raúl, conócele, empatiza y después te cuento qué es lo que le pasa allí, que lo vas a sentir mucho más dentro, ¿no? Y decidimos esta segunda opción porque nos parecía que iba a ser mejor para que la gente se quedara. Que ahí me recordó un poco al guerrillero, ¿no? O sea, que hay Un poco igual, historias que sí. van a fuego lento, Sí. pero que ya notas que esto Sí. va... Lo que pasa es que aquí el episodio 1 es más intenso que el del guerrillero porque termina con los bombardeos de Gaza del 7 de octubre. No hagas spoiler. Bueno, pero que lo escuchen. Bueno, hay otra pregunta por allí, pero mientras os voy contando otra cosa, ¿vale? Estamos hablando del diseño sonoro, del sonido, de la potencia del sonido. Casa mucho con el lema de Podcast Days, que es escuchar para cambiarlo todo, que es algo que creemos que es importante. Pero claro, nosotros íbamos a hacer un podcast en audio hasta que empecé a hablar con las plataformas para decirles, oye, tenemos esto, lo vamos a hacer independientemente en un principio. RTV Play no entró hasta septiembre. Quiero que lo sepáis, no os pido nada, no quiero vender nada, solo os quiero decir que si esto os conmueve, echarnos un cable, ¿vale? Para la difusión y para que la gente lo conozca. ¿Qué es lo que me respondieron desde Spotify? Video podcast, por favor. Y entonces, claro, nosotros tuvimos el debate interno de ¿hacemos video podcast? ¿No? ¿Qué hacen? No nos podemos negar al momento. Si lo que va a llevar a la gente a conocer esta historia, que para nosotros es un vehículo de concienciación, no queremos reconocimiento, no queremos ingresos, el dinero que nos llega de RTV Play, el beneficio va a ser donado a Gaza, a causas que Raúl nos diga. No queremos nada que no sea que la historia de Raúl se conozca. Entonces decidimos adaptarlo a formato video podcast, cosa que nos ha venido muy bien cuando entró RTV Play, ¿no? Pues son una plataforma de vídeo. Y entonces, aprovechando que teníamos todos los vídeos que Raúl nos había mandado desde allí, dijimos, bueno, tenemos el diseño sonoro que ha hecho Espi. Yo hablé con mi amigo Mario Herrero, de la productora Pólvora, y le dije, Mario, ¿tú puedes adaptar esto a vídeo? ¿Se puede hacer? No quiero un documental, ¿eh? Esto no. Y me dijo, sí, tengo una idea. Si vais a Spotify, a YouTube o a RTV Play, vais a ver el resultado. Ha jugado con las fotos, con los vídeos, con la idea de los audiogramas, personajes que entran por un lado y por otro, y a nosotros nos ha gustado bastante. Y aquí vuelve el mismo reto que decía antes. Tenemos imágenes muy duras. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde va a aceptar la gente que le enseñemos? ¿Hasta dónde van a aceptar las plataformas que les enseñemos? Porque yo puedo poner imágenes terribles, pero entonces va a llegar YouTube o Spotify y me van a decir, no, normas de la comunidad, esto va fuera. Este fue otro de los retos que nos encontramos, y más aún que yo no sé, a lo mejor me equivoco, no conozco muchos podcasts narrativos que se hayan adaptado a videopodcast. Seguro que hay algunos en Estados Unidos, no sé si Cata, Martín, conocéis alguno en Latinoamérica. Yo no... Bueno, vosotras hemos hecho a la vez. Hemos hecho a la vez. Claro, pero es unos pocos días antes.
Pero claro, es un ejercicio que hasta ahora pues prácticamente nadie ha hecho. Entonces, Es que no es un vídeo podcast, es un podcast con vídeo. sí, Es eso diferente. Eso es. Es diferente, es otra cosa, porque un vídeo podcast implica que la imagen está completamente ligada al audio. Esto no es así. La imagen acompaña al audio, está supeditada al audio. Tú lo puedes escuchar perfectamente sin el vídeo. Si lo ves con el vídeo, te acompaña. Pero es un podcast con vídeo, no es un vídeo podcast. Eso es. ¿Había alguna pregunta por allí? Perdón. Sí. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que es un trabajo muy valiente desde lo ético, Muchas gracias. desde lo actual, desde lo noticioso. Mi pregunta va porque yo considero que también es muy valiente desde lo narrativo y más bien quería preguntar cómo hacer una historia de escogerle un final de algo que no ha terminado. Es difícil. De hecho, hay un momento... ¿Hago el spoiler o no? ¿Cuento? Cuéntalo, cuéntalo. Hay un momento en el que perdemos el contacto con Raúl. Porque bombardea Israel una zona que tiene los cables de conexión del wifi, pierden el wifi en un hospital, claro, está en Gaza, el roaming en Gaza por lo que sea no funciona muy bien. Entonces no puede enviar vídeos ni fotos, solo puede mandar... El hospital de Raúl está rodeado por el el hospital ejército está israelí. rodeado. Entonces hay un momento en el que literalmente nuestro grupo de WhatsApp es Almudena, ¿sabes algo de Raúl? Y estamos en un momento que no sabemos y vamos a tener que contar que a Raúl lo han matado. ¿Cómo se construye una historia en tiempo real? Con un poco de... O sea, esto que te estoy contando ocurrió en junio. Yo no escribí ese episodio hasta julio, más o menos. Entonces sí que hay un tiempo de distancia un poquito, pero lo vas viviendo día a día y de hecho en el podcast lo contamos. En el fondo es un podcast de cómo lo ha vivido él y nosotros en cierta parte cómo lo hemos vivido nosotros. Es volcar toda esa experiencia también. Yo creo que todo es válido, todos los enfoques a la vez. Gracias. Sí, dime. Una pregunta dura e incómoda. Me imagino que en algún momento habéis pensado esto de qué pasa o qué pasaba si al protagonista le pasa algo. ¿Hay rutas o hubo rutas? Solo estoy hablando del podcast, obviamente que no el factor humano, que me imagino es obvio, ¿no? Pero ¿es algo que fue considerado o que es considerado todavía? ¿A nivel de guión? No, él ya ya está vuelto, aquí. ya ha vuelto. Él estuvo, ya ha dicho que él estaba está aquí. bien. Ya estoy. Ya no vuelve a ir. Quiere volver. Si puede, sí. Si puede, vuelve, pero... Si le dejan entrar, sí. Si lo dices a nivel de guión, a nivel de estructura, no llegamos a considerar nunca... No, de hecho, el temor terrible era que este chico le mataran. Sí, O sea, es que estábamos acojonados. Dicho lo cual... No solo por todo. Sí, o sea, claro. No, por él, por él. nosotros, por decir, pero ¿cómo vamos a contar esto? O sea, es que... ¿Cómo vamos a terminar este podcast así? A ver, dicho lo cual, perdón por hablar de mi libro, esto ya nos ha pasado antes. Claro. Hicimos un podcast sobre la historia de mi padre que enfermó por COVID, buscando una luz, donde yo lo escribía sin saber qué iba a pasar. De hecho, lo terminé diciendo que se salvaba y se murió, mi padre. Ya nos ha pasado. ¿Por qué cuento? Creo que hubiéramos estado preparados, pero no llegamos a plantearlo nunca. No sé yo, ¿eh? Si hubiera pasado, no lo sé, hubiera sido Otra muy vez difícil. eso, no sé si... No lo sé. Pero fijaos que esto tiene que ver con el tema de la humanidad también, con la conexión humana con Raúl, al que no conocíamos personalmente. Y aquí hay una historia muy curiosa, más aún viniendo de hablar de la inteligencia artificial con Eleven Labs. Como os he dicho, Rubén Galgo, el gran organizador de estos Podcast Days, al que luego le felicitaremos y aplaudiremos, hizo el diseño de las actividades del podcast, ¿no? Él hizo esta imagen, o sea, las fotos de Raúl y de Almudena las pusieron desde RTV Play, pero la tipografía, todo esto lo hizo Rubén, todo el diseño, ¿vale? Este es es el tercer diseño que hicimos, le dimos 1000 vueltas. Y teníamos uno al principio, Elena está diciendo que sí con su cabeza, que nos convencía a todos, y os lo voy a enseñar. Y ahora seguramente tendréis la reacción que nosotros no tuvimos hasta que alguien nos lo dijo desde fuera. La carátula original del podcast era esta. Oigo resoplidos, oigo un ya. En el mes de junio, esta carátula nos gustaba. Este niño palestino con el dron, con todo el horror alrededor. Fijaos que no está ni RTV Play, porque no estaba en el proyecto. Y lo teníamos claro. Rubén hizo, de hecho, alguna animación en vídeo con esto. Era muy chulo todo. Hasta que se lo empezamos a enseñar a la gente. Y la respuesta fue, joder, el proyecto está muy guay y es tan humano que me chirría la inteligencia artificial. ¿No tenéis algo humano de verdad con lo que podáis presentarlo? Claro, es que era un dilema porque tampoco podíamos... O sea, tenemos muchas fotos, muchísimas imágenes, pero claro, o sea, no podemos colocar un niño gafatí porque... Claro. No Le se dimos puede. 1000 vueltas. Al pobre Rubén le trajimos loco. Que si utilizar la imagen de una cometa volando en el cielo,
que si los colores de la bandera palestina. Pero ¿cuántos no, diseños pudo hacer Rubén? O sea, Rubén hizo mogollo, pero montón. muchísimos diseños. O sea, este es uno. Hay aquí, hasta que esto lo decidimos, madre mía. Sí, sí. Y esto también nos ha reconfortado, igual en la manera que hemos hablado del audio y del vídeo, y que nosotros apostamos mucho por el audio y la conexión humana, precisamente esto, que la gente nos dijera, no, es que queremos algo humano de verdad, no queremos IA. Y el vídeo a lo mejor no me importa tanto. De hecho, hablando del vídeo y del audio, hicimos, como he dicho antes, el preestreno aquí, en esta misma sala, hace cuestión de una semana y pico, y traíamos 2 cositas, de las cuales, por cierto, tengo algunas ahí, me quedan muy pocas, hay 2 elementos de marketing. Si quieres, saca de mi mochila la bolsa de Yes We Cast, te lo enseñamos. Almudena, esto no es original, lo han hecho más gente antes, quería hacer unos antifaces. Hicimos unos antifaces con el logo de Vivir y Morir en Gaza, porque Almudena quería que cada asistente pudiera elegir entre verlo o escucharlo, lo cual también juega con la idea de si quieres cerrar los ojos a esta realidad o no, ¿vale? Que mucha gente está cerrando los ojos. Curiosamente, el día del estreno, Almudena estaba aquí sentada, al terminar se dio la vuelta y me dice, ni Dios se ha puesto el antifaz. Y digo, bueno, porque ¿tú te lo pusiste tú? Pues fuiste el único. Sí, mira, Marcus tiene una pregunta. Claro, ponéroslo, que nos hemos currado el video podcast y no queremos que lo veáis. Pues esta fue una cosa. Y luego, otro elemento que hemos hecho, y tenemos unos cuantos, no hay para todos porque no quedan más, pero el genio del marketing de Yes We Cast os lo va a explicar. El genio del marketing barato, porque claro, somos muy pequeños. Es una chapa, pero no es una chapa. Es algo más. Espera, sujétame el... Es una chapa que es NFC. Es que no tengo mi móvil. ¿Es el tuyo? Sí. Esto está muy bien preparado, como podéis ver. Ya, es que lo he dejado cargando ahí. Bueno, pues es una chapa NFC. Y entonces, si tú la chapa la colocas en tu teléfono con el NFC activado, lo que hace es... A ver, ahora que funcione. Te abre, no sé si lo veis, te que se ha lleva abierto al algo. Linktree del... O sea, es una manera muy sencilla de compartir el podcast. Claro. Tú llevas la chapa y dices, mira, pues acerca tu móvil y aquí está. Y tenemos algunas, por si queréis llevaros algunas. No quedan muy pocas, no hay para todos, pero bueno, para ti hay una. Marketing de guerrilla se llama. Entonces, esto fue el preestreno. El estreno lo hicimos el pasado jueves en el Palacio de la Prensa, en la sala principal, con 500 personas, y la sensación de escuchar los 3 primeros episodios, primero aquí y luego allí, se ha hablado mucho de esto. Ayer lo decía Eric Nuzum, la sensación de comunidad, de compartir el momento fue brutal. Brutal, en vivo, en un cine. Los 2 días, gente llorando, Vivi. A ti te vi con los ojos vidriosos aquí, Sí. mucha gente que lo pasó Sobre todo mal. en esta sala, a mí me impresionó muchísimo porque esto es muy... O sea, claro, el Palacio de la Prensa, 500 personas es muy grande, pero aquí en esta sala pequeñita, cuando termina la proyección, cuando subimos aquí y vi las caras de la gente, o sea, yo aluciné. O sea, el shock de todo el mundo que había aquí era increíble, ¿verdad, Fran? Sí, sí. O sea, el Palacio de la Prensa fue muy impresionante cuando entró Raúl y todo el Palacio de la Prensa se puso en pie para aplaudirle. Sí. Eso Fue brutal. lo guardamos para siempre en el corazón, pero aquí, hostia, yo flipé. Ahí tiene el Las micro caras. y no sé si es porque quiere preguntar Sí, algo. por favor. Me la guardo casi para el final. No, era por saber a nivel de guión qué imagino que habéis recibido muchísima información. ¿Qué porcentaje habéis descartado? Pues con 1000 archivos, imagínate. Había cortes de audio de Raúl que duraban 5 o 10, incluso había alguno. Hay un corte de Raúl que dura 25 minutos, cuando estaba cerca de marcharse de Gaza, donde resume toda su historia, los 4 meses. Podría haberlo hecho, o sea, esto es una locura lo que voy a decir, pues no puedes hacerlo, pero yo podría haber cogido ese corte, haberle puesto una careta por delante de RWPlay por detrás y haberlo colgado como un episodio tal cual. Sobre todo Es un narrador increíble. Cuando es el 3 y, bueno, voy a hacer un poco spoiler, pero bueno, cuando son los casos que recibe en el quirófano todo el rato, joder, es que, claro, no es lo mismo ver esto por la tele y decir, bueno, pues gente, cuando tú sabes que tienen nombres. Claro. Y es un niño con un nombre, una niña con un nombre, y yo le decía a Fran todo el rato, joder, pero ¿cómo no vamos a meter a este chaval o a esta chavala? Claro, es que llega un momento que son tantísimos que pues tienes que quitar, pero a mí me da una pena horrorosa porque es como dejarles abandonados, no sé, me da una sensación de abandonarlos, no sé cómo explicar. Sí. Cata quería hacer alguna pregunta, ya nos queda muy poco tiempo, creo. Bueno, os recuerdo, tenía que preparar lo de los antifaces, ya me he adelantado, ¿sí? Quería preguntarle, no sé si me estoy adelantando yo ahora, sobre cómo han trabajado y pensado el tema del impacto. Porque yo tiendo a pensar que las personas no tienen muchas ganas de escuchar o ver sobre Gaza, porque lo que ustedes ya explicaron, ¿no? Estamos todos como un poco agobiados, pero al mismo tiempo no podemos mirar para otro lado, en fin. Pero
convocan a 500 personas. Entonces, ¿cómo hicieron esa convocatoria? En el fondo, ¿cómo han pensado el tema del impacto y la relación con las audiencias? Tenemos dos ventajas en ese sentido. Primero, RTV Play o RTV es un vehículo gigante capaz de llegar muy lejos. De hecho, no puedo decir cifras, hoy nos han dicho las primeras cifras, son brutales, muy buenas. Y luego tenemos un cañón que es Almudena Ariza. En el momento en el que Almudena publicó lo del evento, se llenó en menos de una hora. Es decir, para eso en concreto lo teníamos hecho. No había mucho que pensar realmente. Quizá la estrategia que tenemos que pensar con calma es cómo mantener viva esta historia. Para ello hemos decidido un sistema de publicación, 3 episodios de golpe, que es más o menos como una peli y que es una unidad en sí, que es lo que proyectamos en ambos sitios, y 3 episodios semanales, para darle conversación al podcast durante un mes. No sé si va a aguantar mucho más, porque los temas políticos, esto no es político, pero está relacionado con la política en muchos casos, cambian la agenda muy rápido, ¿no? Entonces pensamos que más o menos un mes de conversación sería interesante. Ya daremos el coñazo, no sé, da igual. Sí, ya seguiremos dando. Y nada, para nosotros lo que decía, esto es, hay una mano más ahí, no sé si da tiempo una pregunta más. Si queréis escucharlo, este es el código QR que lleva a vivirymorirengaza.com, donde están los enlaces a todas las plataformas. Están publicados los 4 primeros episodios ya hoy y faltan 2 más, ¿vale? Este es el último, dime. Sí. Yo quería preguntarles cómo fue el trabajo con Raúl a la distancia, entendiendo que él estaba viviendo una situación de tensión permanente, haciendo su trabajo, que su trabajo no era hacer el podcast, era otro, y cómo era la dirección a distancia, ¿no? Más allá de lo que contaste recién sobre pedidos específicos, pero qué le pedían, cómo no invadían también su trabajo, su objetivo y no se sentían incómodos Sí. con eso, me imagino, ¿no? Ten en cuenta que la comunicación la llevaba Almudena, con lo cual estaba canalizada por una sola persona. Nosotros a Almudena sí le decíamos, oye, me gustaría saber esto, lo otro, pídele tal, pídele cual. Pero es Raúl el que decide cuándo va a mirar el móvil y en qué momentos va a contestar y cuándo no. Pero tampoco fue algo muy invasivo para él porque él, una de sus labores, aparte de médico en las urgencias de los hospitales donde llegan los bombardeados, es de relator para la ONU. Es decir, está en su interés contar todo, documentar todo. Él hacía fotos a las personas que le llegaban y a los historiales clínicos. Esto lo cuenta en el podcast. Entonces, de él nacía, y él está ahora colaborando con muchísimas actividades, charlas, conferencias, la necesidad de contarlo. Él también lo cuenta en el podcast. Esto es terapéutico para él, porque está contando algo. Servía de desahogo. Absolutamente, absolutamente. ¿Y los videos los hacía con el móvil? Sí, todo con el móvil, todo. Por eso no nos podíamos poner muy exquisitos. Si la cámara no graba bien, pues es lo que hay. Y si el micro no graba bien, de hecho hay diferencias de sonido entre algunas notas de voz y otras. Incluso notaréis la evolución en su voz, cómo él cada vez está más cansado y se va apagando a medida que pasan los episodios. Tenemos que terminar ya, porque es la entrega de premios abajo. Una cosa más quiero decir, y ahora ya rompéis a aplaudir. Para nosotros, como he dicho, esto no es un proyecto comercial, es un proyecto personal, de concienciación. Si lo escucháis y os mola, os pedimos por favor que lo compartáis. Compartirlo, pero no es por nosotros. Difundidlo, o sea, lo que podáis hacer. Es por Raúl y es por la gente de Gaza, que creemos que hace falta contar lo que está pasando allí y esperamos que el podcast abra conciencias. Y ahora sí, Iñaki, inicia el aplauso, por favor.